Muy bien, buenas noches a ustedes. Estamos en la segunda sesión explorando lo que es el enfoque por principios para la educación cristiana. Me gustaría que de todas formas oremos y le pidamos al Señor su guía. Esto es sumamente importante. Aprender a educar cristianamente es también aprender a discipular. Así que oramos. Señor, te pedimos tu dirección esta noche, sabiduría sobre todo para entender esta parte de esta metodología, de este enfoque, de esta aproximación. Gracias por haber creado el mundo como lo creaste. Gracias porque nos das la gracia de poder reconocer esas características, vivir en medio de un mundo que tiene tu huella y por lo tanto muy fácil demostrar esa huella a través de toda la creación. Ayúdanos, Señor, por favor, esta noche en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, la palabra enfoque nos ayuda muchísimo para entender esta metodología. Como ustedes saben, enfoque pues significa simplemente colocar el foco en, colocar la atención en. Y en este caso, esta atención la llevamos a las características inherentes de la creación, aquellas características que Dios le imprimió soberanamente. Son características que él decidió deliberadamente en su santo juicio incorporar en su creación porque tenía en mente a través de las cosas creadas mostrar su eterno poder y deidad, lo que dice Romanos 1:20, que las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, no son dadas a conocer por las cosas hechas. Así que tenemos dos enfoques educativos aquí. Tenemos un enfoque cristiano que que tiene como propósito mostrar esas características en la creación para que así quien la estudie llegue a adorar a aquel cuya grandeza y cuyo poder se muestran en la creación, o una educación que deliberadamente tapa, oculta, eh, obnubila esas características a fin de que el creador no sea manifiesto, no se haga notar y por lo tanto el corazón llegue a la conclusión de que esta creación no proviene de un Dios personal. La última vez que nos vimos, dimos esta definición de principio. Los principios son las características inherentes, están ahí, forman parte medular de la creación. Dios la imprimió desde el principio y con el propósito de darse a conocer a sí mismo a los hombres, como dice Romanos 1:20, y para su propia gloria. Vivimos bajo unos cielos que predican la gloria de Dios, dice el Salmo 19:1. De hecho, no solo los cielos, sino cada estrella, el sol, la luna, la noche, el día, cada árbol, cada hoja de cada árbol, cada uno de los elementos de la tabla periódica. Pero como no es un lenguaje con palabras, así que hay que aproximarse a él con un enfoque que ponga de manifiesto esas características. La última vez que nos vimos, les compartí que son, número uno, universales, de lo deben tener en sus notas. Número dos, ineludibles, no se pueden evadir. Número tres, abstractos, no son objetos, no son cosas, son principios, ¿sí? Número cuatro, son integrales. Podemos hablar de ellos por separado, pero están presentes siempre. De la misma manera que podemos hablar de un hígado o de un riñón o de una falange de los dedos, pero seguir insistiendo en un solo cuerpo. Número 5, son absolutamente necesarios. No existiría este tipo de mundo en el que vivimos si no fuese por estas características. Dios pudo haberle impreso otras características a su creación,
pero como deliberadamente estaba pensando en darse a conocer, escogió estas. Voy a añadir una número 6 que no mencioné la última vez que nos vimos, y es que son personales. Cuando digo personales, no es que tienen personalidad, sino que son la manifestación debido al hecho que son completos, que hay sabiduría en estas características que revelan a una persona, no revelan a una fuerza impersonal, por ejemplo, el azar, como en el caso de la evolución, que pretende atribuirle a los procesos de selección natural como si fuera un viejito sabio determinando diferentes rumbos para llegar a producir una especie. Caen en lo que se llama falacia de reificación. Una falacia es un defecto de argumentación cuando se le confiere, por ejemplo, a un ser inanimado características animadas. Llegan al punto de llamarle madre tierra a la creación o hablar de la evolución como sabia. La naturaleza es sabia, ¿no? Para que algo sea sabio tiene que ser una persona. No ese es el caso. Ahora les planteo la siguiente pregunta. ¿Cuál es el propósito de enseñar por principios? Para eso, tengo aquí una fotografía de un hermoso mantel tejido a crochet. Yo no sé nada del crochet. Martita, mi esposa, sí lo sabe. Cuando yo veo este mantel, bueno, lo más que veo es eso. Digo, bueno, eso se llevó bastante trabajo. Pero una persona con el entrenamiento ve patrones, ¿verdad? Y dice, oh, aquí hicieron doble punto alto. Ah, aquí veo y cuenta cadenas. No tengo la menor idea de lo que estoy diciendo, hermanas. Eso me lo dijo Martita. Oh, estos son pilares. Ah, ya vi. Ah, y cuentan, ¿verdad? Y hay todo un vocabulario para interpretar este mantel. Eh, de hecho, se nota la ignorancia cuando decimos el precio, ¿verdad? Del mismo, porque la persona que conoce la cantidad de trabajo que esto lleva, cuando dice te lo vendo en tanto, la persona se asusta porque no tiene la menor idea ni del trabajo, ni de los materiales, ni de la técnica, ni de la delicadeza que hay que usar, etcétera. Pues hermana, la creación es como este mantel. ¿En qué sentido? En que esto revela patrones de inteligencia. No fue que alguien tomó unas agujas y empezó a meterlas por aquí y por allá sin ningún tipo de orden y resultó este mantel. Detrás de esto hay inteligencia, hay una decisión, hay un punto inicial, hay una técnica, ¿sí? Si el mundo estuviera hecho totalmente, todo fuera manteles de crochet, entonces enfoque por principio sería la metodología para usar un lenguaje que descubre las características inherentes de esa pieza. Lo mismo le pasa a un mecánico, que cuando ve un motor no ve lo que yo veo. Él lo ve por dentro, como si tuviera rayos X, porque él lo ha visto desarmado, sabe cómo funciona. Yo solo sé que está ahí. Lo mismo pasa con un cardiólogo cuando ve un corazón, y para mí eso no es un corazón, pero para la persona que tiene entrenamiento descubre los patrones. Enfoque por principios entonces tiene como propósito heredarle al estudiante la capacidad de ver la creación distinguiendo sus características inherentes dadas por Dios. Es decir, ese estudiante, cuando empieza a leer la creación por principios, va a la universidad y puede distinguir esos elementos en
incluso en una clase dada por un profesor universitario anticristiano, y leer esa información desde un punto de vista cristiano, identificando los patrones de falsedad porque conoce los patrones de verdad. Entonces, comprendemos que es el propósito, es proveer unos lentes que permitan distinguir los patrones, la sabiduría, la inteligencia y por supuesto la fuente de esa sabiduría, de esa inteligencia y de ese poder. Para eso, vamos a repasar rápidamente los 7 principios bíblicos. Comenté en la sesión anterior el origen histórico de ellos, no lo repito aquí, ya vamos a empezar a usarlos como una herramienta. El primero de ellos dijimos que era el único que tiene 2 apellidos, carácter cristiano y carácter no cristiano. Ya les mencioné, por ejemplo, que hay una educación que tiene carácter cristiano, porque hay una educación diseñada para apreciar estas características en la creación de Dios. La educación que no tiene un carácter cristiano no está diseñada para eso, no está diseñada para reconocer el señorío de Cristo sobre ninguna de las áreas de estudio, aun cuando la Escritura dice que todo fue hecho por medio de Él y para Él. Por lo tanto, un estudiante debiera saber que está estudiando un área que le pertenece a Cristo. El profesor no le va a decir eso. Tampoco el profesor le va a decir cómo eso se puede convertir en un motivo de alabanza, o de gratitud, o de asombro. Así que ahí tenemos una diferencia en el uso de lo que es carácter. Les dije que carácter viene de un verbo hebreo que significa labrar, dejar una marca. ¿Cuál es la marca que deja una educación no cristiana? No puede dejar la marca de la obediencia al Creador, porque no está diseñada para eso. El segundo principio del que hablamos fue individualidad. Todas las cosas que Dios ha creado son distinguibles, tienen sus propias características. La palabra característica es el diminutivo de carácter. Y creo que también les compartí que la palabra carácter aparece en la escritura, pero no tanto con ese nombre, sino a través de corazón. Carácter y corazón comparten la raíz cardias. De ahí vienen ambas palabras. Entonces, cuando veamos el corazón en la escritura, eh, estamos hablando de carácter. Sobre toda cosa guardada, guarda tu carácter porque de él mana la vida. Ese es el centro de lo que soy. Había una pregunta clave que el educador cristiano se hace en individualidad. ¿Qué es lo singular en mi lección? ¿Qué es lo único? Las individualidades se combinan unas con otras y dijimos que el nombre del siguiente principio es unión para la unidad. Ese es un nombre lógico, porque primero hay uniones y el resultado de esa unión, si son uniones bien hechas y correctas, entonces tendremos una unidad. Aquí el padre o el docente cristiano se hace la pregunta, ¿cuáles son las partes? Pensemos, por ejemplo, en las partes de la flor que tanto estudiamos en la primaria. Podemos identificar el pistilo, los estambres, el sépalo, los pétalos, etcétera. Estas son individualidades, pero ninguna de ellas hace la función que hace la flor completa. Se unen de cierta manera sin dañar su individualidad y sin embargo forman una nueva unidad que es capaz de hacer algo que ninguna de las partes por sí sola puede hacer. Ahí hay sabiduría. No puedo colocar el estambre en cualquier parte. No puedo colocar el sépalo en cualquier parte. No puedo colocar los pétalos en cualquier parte. Ahí hay sabiduría. Hay un orden.
Así que el docente cristiano, el profesor, el padre cristiano, le muestra a su hijo que no hay una unión al azar. Las cosas no se unen al azar si es que se quiere producir una unidad. El siguiente principio es el principio de poder y forma. Esa unidad, dijimos, ¿lo recuerdan? Esta unidad es externa, ¿verdad? Tiene una forma externa. Por fuera se ve de cierta manera, pero si la forma es sana, entonces tendrá un poder. Estamos interesados en crecer en poder. No solamente crear unidades, sino que estas unidades tengan una forma adecuada y que cumplan la función para la cual Dios las diseñó. Así que cuando estudiamos el cuerpo humano o cualquiera de los temas de ciencias naturales o la historia, entonces estaremos en presencia del estudio de formas con poder. ¿Por qué la Constitución de Costa Rica tiene esa forma? Ese es el papel, lo que llaman la letra, ¿verdad? De la ley. Pero ¿cuál es su poder? ¿Produce libertad? Las palabras tienen una forma. ¿Cuál es su poder? Su significado. ¿Qué significado tienen? ¿Comunican bien lo que quiere decir? ¿Por qué razón nos interesa estudiar el origen de estas palabras? ¿Por qué razón queremos aprender a comunicarnos ordenadamente? ¿Por qué necesitamos escribir siguiendo una sintaxis, forma adecuada? Porque queremos comunicar un mensaje que tiene poder. Entonces, las formas externas pudieran ser un cascarón vacío, como las que produce el hombre. Ejemplo, una ley mala. Los hombres producimos leyes malas, eh, y que en lugar de producir libertad, producen esclavitud o pobreza. Estos tres últimos principios se conocen con el nombre de principios de composición. Luego viene el principio que es correlativo con carácter y es autogobierno. Recordemos que en la pregunta, bueno, en poder y forma es qué es lo externo y qué es lo interno, qué es lo visible y qué es lo invisible en mi elección. Ahora en autogobierno es todo lo que tiene que ver con las leyes, las normas. ¿Cuáles son las leyes matemáticas? ¿Cuáles son las leyes de la conjugación verbal? ¿Cuáles son las leyes que rigen el movimiento de los líquidos sobre la Tierra? ¿Cuáles son las leyes del movimiento planetario? Mientras más dominio de esas leyes tenemos, más eficaces somos. Puedo ir a la pizarra a conjugar un verbo porque manejo las leyes de la conjugación. Puedo hablar otro idioma porque manejo las leyes de la gramática y la fonética de ese idioma. Así que cuando le digo a mis estudiantes o a mis hijos en su etapa inicial, y ahora ya son grandotes, hay leyes aquí, ¿sí? Aquí tenemos la flor, pero para que esta flor llegue a ser lo que es, hay leyes que cumplir, leyes relacionadas con su crecimiento. Yo rompo esas leyes y la flor no funcionará adecuadamente. No puedo forzar su crecimiento, no puedo abrir el capullo a la fuerza para que haya una flor madura solo porque yo quiero. Y ahí se desprenden una serie de lecciones muy hermosas, morales. Entonces aquí el educador, el padre cristiano, se hace la pregunta, ¿cuáles son las normas que acompañan a esta lección mía? Luego vienen los dos principios de crecimiento. La mayordomía es el concepto bíblico de que todo cuanto hemos recibido de parte de Dios lo hemos recibido en calidad de mayordomos.
Todo es del Señor Jesucristo, pero nos confiere propiedad para administrarla para su gloria. No puedo hacer lo que quiera ni con mi cuerpo, ni con mis pensamientos. Otra vez el texto, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Y él dice cómo ha de hacerse. Leyes para guardar el corazón, para administrarlo. El tipo de ideas que permito, el tipo de lecturas con que alimento la mente, el tipo de entretenimiento que le proporciono, el tipo de alimentación para que esté lo más funcional posible. La mayordomía entonces tiene que ver con administración. ¿Ok? ¿Qué cosas hay que administrar en esta lección? Coloquemos correctamente los volcanes sobre este mapa. ¿Qué tenemos que administrar? Bueno, tenemos que saber la clasificación de cuáles volcanes están en el norte, cuáles en el sur, cuáles en la cordillera central, etcétera, etcétera. Administrar conocimiento, administrar el tiempo, lógicamente, para el estudio. La mayordomía se centra en el presente y por eso el último principio se centra en el futuro. Lo conocemos con el nombre de principio de siembra y cosecha. Toda verdad que los muchachos aprenden en, en la escuela son semillas. Algunas de ellas, vamos a ver teoría cristiana del aprendizaje en la cuarta sesión. Algunas de ellas son de orden periférico, no tienen una gran afectación en la vida, pero la educación no solamente tiene que ver con la transferencia de estos datos de tipo periférico que yo podría adquirir en mi casa viendo internet. En la interacción con otros se deja entrever la cosmovisión o visión de la realidad que tiene el docente y que tienen mis compañeros también, si es que estoy estudiando con otros. Así que comienza un proceso que vamos a explorar para ver por qué razón es que hay que tener cuidado con la calidad de las semillas que los chicos reciben y que van a guardar independientemente del deseo de los padres. Porque estas semillas, si haya cabida en el corazón de un chico, dará malos frutos, en el caso que la semilla sea mala. Veamos la relación entonces entre siembra y cosecha y carácter. Un buen carácter cristiano escoge las mejores semillas. ¿Ok? De hecho, ese es un criterio para saber que estoy creciendo en carácter. Escojo las mejores semillas, las grandes verdades, las grandes personas, el mejor uso de las herramientas, porque se muestra el carácter que se tiene y al mismo tiempo se invierte en en este mismo carácter. Ok, voy a compartirles ahora, esto es repaso, voy a compartirles ahora lo que sería o lo que es un concepto adicional a cada principio. Vamos de vuelta. Los principios son características inherentes. Entonces, no importa a dónde volvamos a ver en el proceso de estudios, ahí están. Al principio no puede ser que no seamos capaces de identificarlos todos. Como son integrales, sabemos que los 7 están ahí, pero no necesariamente vamos a verlos todos. Vamos a trabajar con los que se nos haga más fácil ver. Es el principio de visión. Trabajemos con aquellos que nos son más fáciles de identificar y poquito a poco entonces vamos a aprender a identificar los demás. ¿Ok? ¿A qué me refiero con darles otro concepto? Yo creo que ese sí lo puedo colocar, sí, ese sí lo puedo colocar por aquí.
Si alguna cosa les resulta confusa en este momento, denme un tiempito porque hay que seguir poniendo semillas, precisamente. ¿Verdad? Primero colocamos la semilla y poquito a poco va a ir surgiendo el eureka. Oh, ¿a qué me refiero con el otro concepto que les voy a dar? Empecemos con individualidad. Si nos cuesta ver la individualidad, entonces podemos utilizar el concepto de diversidad o variedad, si ustedes quieren. Cuando veo variedad, por ejemplo, muchos tipos de árboles. Este es el eucalipto, este es un sauce, este es un roble, este es de caoba, este es una palmera, etcétera. Pero ve qué interesante, los nombres que he dicho son de individualidades de especies. Entonces, la diversidad se explica por el hecho de la individualidad. Mientras más individualidades, más somos capaces de entender la diversidad que hay en la creación. Diferentes tipos de insectos, de peces. Los seres humanos no somos iguales. Diferentes naciones, diferentes estaciones. Me refiero especialmente a las naciones que tienen las cuatro estaciones, aunque las dos nuestras, pues ya es diverso, ¿verdad? Entonces, el concepto de diversidad está muy íntimamente ligado con la individualidad. Voy a pasarme al de mayordomía. Aquí no hay un orden. Aquí puedo saltar libremente de uno a otro. Para la mayordomía, el concepto que les doy es de propiedad. Propiedad. Yo solamente puedo ser mayordomo de aquello de lo que soy propietario. No puedo ir a decirle a mi vecino qué es la ropa que se debe poner mañana. Solo tengo dominio sobre la mía, si Martita me deja. Entonces, Dios en su gracia le confiere al hombre el derecho de propiedad, pero no para llamarlo absoluto. En su caso es un mayordomo. Así que, ¿qué cosas hay que administrar? Este es más fácil, por supuesto, con cosas físicas, pero no solamente hay que administrar cosas físicas. La mente, por ejemplo, es algo que no es necesariamente algo físico y es algo que hay que administrar como si se tratase de una propiedad, pues yo puedo hablar de mi mente, puedo hablar de mi tiempo, puedo hablar de mis habilidades. Por ejemplo, la habilidad para resolver problemas. Estoy invirtiendo en esa habilidad, en esa destreza. Las matemáticas son para eso. Las matemáticas son para entrenarme a enfrentar problemas. Los problemas son retos, ¿sí? Entonces, el concepto de propiedad, muy clave para entender la mayordomía. En el caso de siembra y cosecha, este facilito se le llama crecimiento. Ahí donde hablemos de crecimiento, ahí hay que hablar de siembra y cosecha. Cada vez que aparezca el concepto de crecer, madurar, multiplicar, estaremos bien facilitos de identificar este principio, ¿sí? Una familia crece, ¿ok? ¿Cómo vemos siembra y cosecha ahí? Bueno, ¿cuáles serán las semillas, las buenas semillas que esa familia adquirirá para crecer en sus relaciones, en su visión, en su compromiso con el reino de Dios? Por cierto, me imagino que ya lo notaron que los principios funcionan en sentido inverso también. En el momento en que pongo arriba carácter no cristiano, entonces quien tenga un carácter no cristiano todavía promueve la diversidad pecaminosa, todavía procura crecimiento, pero para su propio egoísmo, todavía reclama propiedad o quizás sea capaz de invadir la propiedad
que no le corresponde, ¿verdad? Entonces, los principios son inherentes. El hombre al caer en pecado no renuncia, no puede renunciar a que funciona en el mundo de Dios. Y como funciona en el mundo de Dios, entonces todavía es capaz de identificar individualidad. Todavía toma la decisión de administrar propiedad. Lo hace mal, lo hace para su pecado, pero no deja de administrar por ello, ¿verdad? Ok, en autogobierno, para autogobierno, muy importante el concepto de autoridad. Hablamos de leyes en este principio, pero ¿por qué es una ley? ¿Qué autoridad legitima esa ley? Siempre decimos la ley de gravedad, pero ¿quién legitimó? ¿Quién fundó esa ley? ¿Quién la estableció? ¿Quién estableció esa relación entre la masa y la atracción que medimos en forma de kilos y que a veces llamamos mal peso? ¿Quién lo hizo? Un Dios personal que dijo, así serán las características y en el caso de la tierra, esta es su medida. Job, en el libro de Job sale que Dios le establece límites al mar y también le establece límites a la ley de gravedad y a la manera como fluye la sangre dentro del cuerpo humano. Así que detrás de cuando usamos la palabra ley, tenemos que clarificar qué autoridad legitima esa ley. El carácter malo, el carácter no cristiano que no reconoce la autoridad de Dios, entonces establece leyes que son contrarias a las leyes de Dios. Y a la fuerza, sin autoridad, usando mal la que Dios le ha conferido, quiere crear realidad simplemente a base de un decreto fantasioso. Y como ejemplo dicen, vamos a poner en este papel el derecho a la vivienda. Así que, quién tiene la obligación de proveerme una vivienda? Si es un derecho, ¿a quién se la reclamo? Si es un derecho, alguien tiene que pagar por esa vivienda. ¿Quién va a pagar? ¿Me explico? Entonces, el concepto de autoridad está íntimamente ligado al principio de autogobierno. Así que hablamos de la flor, pero ¿quién definió que así funcionase una flor? Hijo, en la escuela te pueden decir las partes de la flor y veo que ya te las aprendiste, pero ¿qué finalidad tiene este diseño? ¿Qué mente hay detrás de este diseño? Sí, ya estás listo para responder el examen que te harán en la escuela, pero acá somos cristianos, acá honramos al Señor Jesucristo. Y esto que estamos estudiando ahora en la flor se incluye en aquello que dice todo fue creado por medio de Él y para Él. Y de alguna manera comunica la grandeza del Creador a quien servimos, dice el niño, porque a mí me lo han dicho. Eso significa que cuando ando en la calle y veo cualquier flor es como si me predicara, ¿correcto? Eso es enfoque por principios. A partir de ese momento usted saldrá a la calle y cada cosa cuanto vea, cada árbol, su propio respirar, el cielo, cada flor, cada persona incluso que observe, le recordará cuál es el origen de todo eso. Muy bien. Carácter se queda igual, como pueden ver. Carácter lo voy a dejar igual. Ahí es la naturaleza de algo. No la naturaleza en el sentido de árboles y flores y arbustos, sino el carácter de algo, la naturaleza de algo. Poder y forma el concepto asociado es soberanía, porque Dios ha determinado soberanamente por su santa voluntad las formas
que le glorificarán. Él, por ejemplo, dice, eh, ven acá, Moisés, invéntate un tabernáculo. Hazlo como tú quieras. Lo importante es que me adores. Dice, no, señor, el tabernáculo lo vas a hacer de esta forma, porque esa es la forma que refleja el poder del mensaje que quiero comunicar. Tú destruyes esa forma y entonces deja de comunicar lo que quiero que comunique. Entonces, soberanamente Dios ha definido aquellas formas que le glorifican. Ataquemos esas formas y el resultado será una pérdida de poder o el ejercicio de un poder falso. ¿Se acuerdan del cuento de los tres cochinitos? Que cada uno hizo su casa y que el lobo eh, la soplaba y soplaba. Ese me encanta decírselo a los niños en Poder y Forma, que le digo, ok, el primero parecía una casa, ¿no? Tenía fósforos, creo que era, sí, eran fósforos, y externamente era una casa, tenía una puerta, tenía una ventana, pero su poder era demasiado débil cuando el lobo soplaba. No, ni siquiera tenía que soplar mucho, ¿sí? Así que externamente es una forma, pero ahí tenemos un cerdito que carece de sabiduría, que no fue capaz de darse cuenta que la fuerza que su casa iba a tener que soportar requería una forma mejor. Así que hay un cerdito mejor informado ahí, el otro fue con paja, ¿verdad? También tenía forma de casa. Por fuera uno decía, es una casa, pero no tenía poder. Así que eh, desistió también, se derrumbó. Con la tercera, el lobo pierde porque tenía la forma precisa que debía tener y que muy tranquilamente soportó mientras los cerditos, por lo menos en la fábula que yo me sé, comían y danzaban dentro de la casita. No sé cuál sea la que usted se sabe, pero esa es la que yo me sé, muy actual para Poder y Forma. Así que estamos estudiando con nuestro hijo y descubrimos soberanamente cuáles son aquellas formas que él le confirió a algo para que cumpliera un papel. La forma de las moléculas, la manera como es el átomo, el lugar que ocupa la Tierra dentro del sistema solar, el lugar donde está ubicado nuestro corazón y la forma que tiene, el sistema nervioso. Soberanamente, esta es la forma que Dios escogió, muy diferente a la que escogió para otros seres, pero tan creativo él que para lo que respecta al hombre, esta es la manera que él determinó. Y voy a finalizar con unidad y unión, porque aquí el concepto bíblico es el del pacto. El pacto es el mecanismo de Dios para establecer una relación entre Él y la criatura y su creación. No solamente con los seres humanos, sino con la creación como un todo. La salvación que el Señor alcanza en la cruz del Calvario para los suyos tendrá unos efectos tremendos incluso en la creación. Ahora la creación gime, pero no está exenta de experimentar el surgimiento de los hijos de Dios, dice Pablo en el libro de Romanos, y entonces experimentará un cambio extraordinario a manos de los mismos hijos de Dios. Entonces, el concepto del pacto es que uno persigue a 1000 y dos a 10,000. Aquí la idea es que esas uniones tengan el tipo de unidad que es fuerte, que es estable y que glorifica a Dios. Para eso lo llamamos vida pactual. La teología bíblica, la estructura misma de la escritura, está elaborada en términos de un pacto. Dios extiende ese pacto a la humanidad porque el hombre no es capaz de entrar en una relación de igual a igual con Dios.
Recuerden esto, todo hombre que nace en este mundo nace bajo Dios. Solo hay dos tipos de hombres, los guardadores del pacto y los rebeldes al pacto, pero siempre son medidos por el pacto. Esta es la declaración de la teología reformada pactual de que todo hombre está en relación con Dios, ya sea como su siervo fiel o como su súbdito rebelde. Aquí entonces es, bueno, hijo, estamos estudiando la flor, pero la flor no es la totalidad de la realidad. Esta flor forma parte de algo muchísimo más amplio, no es un fin en sí misma. Miles de estas sirven, por ejemplo, como ornamento, sirven para establecer paralelos. Jesús dijo, mira los lirios, que ni aun Salomón se vistió como uno de ellos. Sirven para darnos lecciones, forman parte del ejército de Dios que proclama su gloria. Pero además muchas de ellas son medicinales, muchas de ellas proveen la materia prima para la elaboración de fibras con las cuales nos vestimos. Tienen muchos, muchos usos. Todavía estamos descubriendo eh, usos de esto. Así que ves que todo forma parte de algo muy grande. ¿Qué sería un universo lleno de flores pero sin nadie que las contemple? Qué hermoso que Dios nos pusiera un olfato, no solamente unos ojos que son capaces de verlas, sino un olfato que son capaces de percibir el aroma que despiden y la capacidad para entender químicamente la formación de esos aromas y poder sacarles provecho por la inteligencia que Dios nos ha dado. ¿Ves la íntima relación que se establece entre estas simples criaturas de Dios y nosotros como seres superiores en el sentido de creados a su imagen y semejanza? Entonces, ahí les dejo estas características para que nos sea un poco más fácil identificar la presencia y la operación del principio en la materia que estemos estudiando. Les voy a pedir un favorcito. Vayan pensando en una porción de alguna lección que a ustedes les gustaría compartir con sus hijos. Llámese, no sé, alguna parte del cuerpo humano o algún planeta. La ventaja es que son tres ustedes, así que yo creo que nos da tiempo durante estas 8 sesiones a explorar las tres en particular. Entonces decir, bueno, me gustaría, o una sesión de historia, una porción de la historia de Costa Rica, o cierto tipo de árbol, o eh, la suma, algo matemático, etcétera, ¿verdad? Entonces, les dejo estos 7 conceptos claves y voy a cambiarme aquí a ver si estoy correcto, que se hizo a ver, listo. ¿Hay alguna observación o pregunta en este momento? Ok, ok. Vamos a ver entonces. Enfoque significa una metodología para discernir esas características en esta creación en la que vivimos, ¿verdad? Nos centramos en estas 7 características. ¿Habrá más? Bueno, eh, normalmente lo que he observado es que mientras más observo la creación de Dios, termino observando características que clasifico en alguno de los 7 principios. Por lo menos es mi experiencia hasta este momento. Entonces, eh, no hay nada nuevo en ese sentido. Ok, voy ahora aquí. Nati, ¿ya las hermanas tienen la enciclopedia? Sí, sí, ya las Perfecto, dos lo tienen. Ujú. Cata lo perfecto. tiene el otro chat, ¿verdad? Donde lo habíamos enviado y a María José ya se la compartí. Ok, Entonces, ok. la tiene. Ujú.
De esta enciclopedia en particular, me gustaría mostrarles, vamos a ver, la de mate, la porción de mate, porque una Ana, de las ahí cosas, está, perdón, ahí está en el final de la presentación, pero sin salirse todavía, por aquello que esté mostrándonos algo más y que no lo estamos viendo. ok, entonces, no está en la enciclopedia. No, estamos Ok, viendo donde dice fin de la presentación. Ajá. ajá, hay que Es que venirse específicamente entonces, ok, ok, si tiene solo una pantalla, entonces tiene que darle al documento. Ah, sí, ahora listo. sí, Y ahora sí. ok, es lo que le decía Nati, yo estoy acostumbrado al El iPad, iPad. sí, ahí sí hago malabares. Ujú. Una de las cosas que el padre educador ha de hacer es explorar el propósito bíblico de una asignatura. Las asignaturas, hermanas, son como puentes, esa es la metáfora que se me ocurre, como un puente que conduce hacia un sitio. El puente no es el fin en sí mismo, como saben, de cualquier puente. La finalidad no es amar el puente o quedarse viviendo en el puente, sino hacia dónde conduce el puente. En el caso de las asignaturas, cada asignatura entonces nos conduce al, al descubrimiento de más de esto de lo que Efesios llama la multiforme gracia de Dios. Porque con cada asignatura aprecio como si se tratase de un diamante con millones de caras y cada cara tiene su brillo particular. Entonces, a través de las matemáticas, por ejemplo, me acerco a la creación de Dios con una herramienta muy distinta de cuando lo hago con el idioma. Por ejemplo, en la enciclopedia comienza con este cuadrito que es, y lo tengo aquí a propósito porque es el que, quedan 6 minutos en mi reloj, es el que vamos a usar la próxima semana para que le den un poquito de vueltas. En este cuadrito, por ejemplo, habla de algo que compartió el doctor Mark Fakema, un educador reformado. Él señaló que la matemática nos muestra varios atributos importantes de Dios. Y las matemáticas lo hacen de una forma extraordinaria, única por su naturaleza. Por ejemplo, él habla de, número uno, su soberanía. ¿En qué sentido? En que la matemática es nuestro descubrimiento de lo que Dios ha hecho y ordenado. Ha hecho y ordenado de manera soberana. Así fue como él lo colocó. Por medio de las matemáticas puedo decir, aquel volcán está a 10 kilómetros de aquí. Ayer llovió 3,5, eso lo miden por milímetros cúbicos, creo. Eh, la altura de ese árbol es 22 metros. Ah, el peso de ese alce es de tanto. Y estoy describiendo aquellas cosas de la creación de Dios. Si usara la poesía, pues utilizaría la metáfora y el símil como aparece en los salmos. Pero también cuando Lucas dice que fueron 5 panes y 2 peces, eso nos da una idea y que fueron 5,000 los alimentados, eh, no- nos impacta. Así que no fue, habían unos cuantos panes y unos cuantos peces ahí. No, nos da el número para que tengamos una percepción de lo que realmente sucedió ahí en las manos del Señor. Entonces, las matemáticas nos proveen este lenguaje. Estaba leyendo hoy, por ejemplo, que la maquinita esta, el Voyager, el que está a punto de ya de salir del sistema solar, si es que en realidad no se sale, hasta donde sé,
Está a un día luz de distancia en este momento. Un día luz. Y tiene 45 o 48 años, no me acuerdo, desde que arrancó, bueno, fue en el 77. Ey, imagínense ustedes, en el 77. 33 más 25, qué montón. 58 más bien. Y se encuentra a la distancia que recorrería un rayo de luz en un día. O sea que si disparamos un rayo de luz, mañana a estas horas ya lo alcanzó. Y él lleva 58 años eh, navegando por el espacio. Eso da una idea de la magnitud, de la grandeza, y eso que solo estamos hablando del sistema solar, sin hablar de las estrellas. Entonces, ves, hijo, cuando digo a mis estudiantes o a mis hijos, ¿verdad? Ves, cuando usamos estos números, no estamos diciendo cualquier cosa. Estamos hablando de alguien cuyo poder previó y diseñó que estas fueran sus características. Acuérdate de eso y que te motive para aprender entonces matemáticas. Será tu herramienta para explorar el mundo de Dios. La segunda, y con esa termino, dice, su inmutabilidad, en que las respuestas nunca cambian, a pesar de que todo lo demás sí lo hace, ¿verdad? Aquí y en cualquier parte y en cualquier momento de la historia, 2 limones más 2 limones han sido 4 limones, siempre, inmutable. El 5 siempre ha sido 5 y el 6 siempre ha sido 6. Puede que expresemos esas magnitudes, no sé, en centímetros o en milímetros, pero la distancia no ha cambiado. Esta inmutabilidad, esto de que yo sé que las matemáticas seguirán siendo las matemáticas hoy, mañana, pasado. Nunca verás en el periódico, damas y caballeros, quedó anulada la ley la ley asociativa de la suma y la multiplicación. Lo sentimos mucho. Ayer se pusieron de acuerdo en la Asamblea Legislativa y ya no tendremos ley asociativa. Así que no intenten eso de que el orden de los factores, no, no se puede. Inmutable, ¿entiendes, hijo, lo que significa inmutable, incambiable, inmutable en su gracia, inmutable en su amor, inmutable en su misericordia? Las matemáticas te equipan para eso, hijo. Así que cada vez que estudias matemáticas, ese concepto estará ahí presente. Bueno, termino. ¿Recuerdan el niño de la flor? Entonces, cada vez que vea una flor, será como que me predicara. También puede llegar a esta conclusión. Entonces, cada vez que trabaje con números, es como si me hablaran. Exactamente, sobre todo con las matemáticas, porque matemáticas dijimos en el taller allá en San Carlos, ¿se acuerda que era matetes? Que significa discípulo en el griego del Nuevo Testamento. Bueno, por hoy les agradezco muchísimo su atención. Me puedo quedar unos minutitos extras si es que tienen algún comentario o alguna pregunta. Como tú comandes, Nati.